Recording in progress. Aquí vamos. Ok, vamos a estudiar, hermanos, la fe, pero la fe de los demonios, basado un poquito en Santiago 2:19 y en lo que nos enseña la palabra en algunas otras partes de la escritura. Y este tema de los demonios es un tema que ha llamado la atención a muchas personas porque, aunque la Biblia nos habla de los demonios, sin embargo, no aclara o no nos muestra claramente quiénes son, por qué están, por qué existen, ¿verdad? Por qué podían poseer a las personas en el primer siglo, como vimos. Lo interesante es que la misma palabra es la que nos ha ayudado a comprender que existen los demonios, ¿ok? Y de ahí el ser humano, pues, ha creado fábulas, tradiciones, historias, películas, porque, pues, de alguna manera han terminado creyendo en los demonios y en su existencia, y muchas personas le temen a los demonios. Por ejemplo, hoy en día muchas personas dicen que algunas de las cosas que hacen, de los pecados que cometen, es porque algún demonio la obligó, que no es cosa bíblica, porque no es así, pues. Básicamente cada quien peca cuando de su propia concupiscencia, pues, permite que la tentación lo arrastre, pues. No es mucha la información que nos da la palabra sobre ellos, lo que sí concluimos es que son seres espirituales, ¿verdad? Que engañan y lastiman, ¿verdad? Pues lo podemos ver por todos los ejemplos bíblicos que tenemos en los evangelios, lo que nos ayuda a concluir que son extremadamente malos, dañinos, perversos. Sus acciones han demostrado que quieren el mal de los hombres. Entonces, son seres espirituales malos, ¿verdad? Que cuando leemos algunas historias en el tiempo de Jesucristo en la tierra, nos damos cuenta de que les gustaba poseer a las personas y prácticamente los llevaba a una condición de estado físico, espiritual, mental, de lo más bajo posible. Ellos se han opuesto a Dios como lo ha hecho su señor Satanás. Pues. En el primer siglo, pues ellos tenían mucha actividad. Pues. Poseían a algunas personas, las lastimaban, podían entrar en animales, ¿verdad? Los judíos, por ejemplo, llegaron a acusar a Jesús de estar al servicio del príncipe de los demonios, porque sí creían en ellos, pues, o sea, tenían el conocimiento. Y desde ese entonces para acá, pues podemos decir que la humanidad como tal creen en los demonios, creen en su existencia. Y de ahí pues han surgido muchas fábulas, muchos cuentos y que la imaginación de las personas pues han tratado de explicar quiénes son los demonios. Mateo 12:24 vemos cómo los fariseos acusan a Jesucristo. Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, este expulsa a los demonios solo por el poder de Belzebub, el jefe de los demonios. O sea, ellos creían en los demonios. Ellos sabían de su existencia, pero se atrevieron a acusar a Jesucristo de ser el jefe de los demonios. Entonces, la existencia de los demonios es algo que no podemos negar. Han existido y tuvieron una gran actividad en el primer siglo. Aunque podemos aprender poco de ellos en la palabra, ¿verdad? No obstante, pues lo revelado no es suficiente para determinar de dónde vienen, por qué son tan malos, si son ángeles caídos, si son otros tipos de seres. Hay inclusive hermanos que han tratado de darle explicación a quiénes son los demonios. Sin embargo, lo importante es que nos quedemos con lo que la palabra enseña y no tratemos de ir más allá de lo que enseña. Entonces, aunque
sea difícil de creer, hermanos, los demonios demostraron tener más fe que muchas personas de las que han existido a través de la historia de la humanidad. Y esto es lo que quiero hoy tratar. No quiero ahondar en quiénes son los demonios, sino quiero mostrar a través de la Biblia que los demonios llegaron a tener más fe y tienen más fe que muchas personas que existen en estos tiempos y de las que existieron antiguamente. Los ateos, por ejemplo, los agnósticos, no creen en Dios. Los ateos son los que niegan definitivamente la existencia de Dios. Los agnósticos son aquellos que dicen que, bueno, no tienen opinión a favor ni en contra. Están ahí como en un punto intermedio. Pero los demonios sí creen en Dios. Entonces vemos la diferencia. Los demonios sí creen en Dios, los agnósticos y los ateos no. Los testigos y los adventistas que nosotros conocemos, pues ellos niegan la condenación. Los demonios sí creen en esa condenación. Los judíos, los principales sacerdotes, escribas, fariseos y en general el pueblo de Israel, tanto del antiguo pacto, del nuevo pacto, perdón, como el Israel actual, no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. Los demonios sí. Los demonios sí creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios y lo confesaron. La humanidad en su mayoría antes de la revelación del nuevo pacto vivieron sin reconocer la grandeza o existencia de Dios y su poder. Los demonios sí lo sabían, sí lo comprendían. El otro punto que quiero tocar hoy, hermanos, es que los demonios han demostrado la misma fe que muchas personas poseen, ¿verdad? Porque muchas personas creen en Dios, creen en su palabra, pero no la obedecen. Entonces, es la misma situación de los demonios. Tienen la misma fe que los demonios tienen, que es creer, pero no obedecer. Entonces, el primer punto es, vamos a hablar de los ateos o los agnósticos, o de este tipo de grupos que no creen, ¿verdad?, en la existencia de Dios como tal. Los primeros, pues como dije, lo niegan rotundamente y los segundos no tienen opinión de si existe o no. A diferencia de estas personas, los demonios creen en Dios, tienen más fe que estas personas, porque Santiago nos muestra que los demonios sí creen en Dios. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Y fíjense que esta pequeña declaración de Santiago 2:19 tiene tanta información para nosotros que vamos a hablar de algunos punticos hoy. Aquí dice, también los demonios creen igual que tú. ¿Y a quién se está dirigiendo Santiago aquí? A cristianos. Ya voy a apagar un poquito aquí. Santiago se está dirigiendo a cristianos. Le está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Es correcto, no está mal, pues. Pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque los demonios también creen. Y vamos a ver un poquito de estas cosas que son interesantes para nosotros como reflexión y para cuidarnos de no actuar como actúan muchas personas en el mundo y de tampoco actuar como actúan los demonios. La Biblia latinoamericana dice de Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien. Pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el que cree en Dios, ¿verdad?, con los demonios que también creen en Dios? La palabra creer es usada en muchas oportunidades. También se traduce como confiar. Y es una palabra que es usada cientos de veces en la palabra del Señor, pues en el Nuevo Testamento sobre todo. Por ejemplo, en Hechos 5:14, la palabra creer de los demonios, a que usa Santiago, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número así de hombres como de mujeres. Entonces vemos que los demonios creen en Dios, como muchas personas creen en Dios, pero ¿eso hace alguna diferencia? ¿Ayuda en algo creer en Dios como también creen los demonios? Aquí Santiago hace un contraste, ¿verdad? Como para hacer reflexionar al que sigue a Dios, al que sigue a Cristo. El segundo punto es aquellos que no creen que habrá castigo o condenación, por ejemplo, como eh, los adventistas los creen, los testigos de Jehová también los creen. Pero los demonios sabían que ellos iban a ser condenados, iban a ser castigados. Entonces, algunos grupos, pues, a pesar de que usan la Biblia eh, y dicen que creen lo que enseña la palabra, sin embargo, no creen en la condenación, ni en el tormento eterno, ni creen en el infierno. Religiones como los testigos de Jehová, los adventistas, entre otros, no creen que habrá condenación o tormento. Solo creen que después de la muerte cesa la vida y los muertos ya no tienen conciencia ni tienen espíritu consciente. Los demonios sí creen que habrá tormento futuro. Y cuando leemos Mateo 8, del 28 al 29, nos dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Entonces, la última pregunta, ¿has venido acá para atormentarnos? Y especialmente, fijémonos en esto, antes de tiempo, ellos estaban conscientes de que iban a ser atormentados, pero ellos les está preguntando que si él vino a atormentarlos antes del tiempo señalado, antes del día establecido. Ellos esperaban un tormento futuro. Hoy muchas personas piensan que no va a haber tormento después de la muerte, pero la Biblia muestra que sí va a haber tormento, sí va a haber condenación, sí va a haber castigo por la desobediencia. Pues su pregunta antes del tiempo indica que ellos esperaban un tormento futuro, los demonios dando testimonio de que iban a ser atormentados. ¿Qué quiero decir yo con esto? Los demonios dando testimonio de que iban a ser atormentados. Cuando nosotros leemos la palabra, vemos a Jesucristo hablando del tormento eterno, vemos a los apóstoles hablando del tormento eterno, nosotros hablamos del tormento eterno, pero fíjense que aquí los demonios están dando testimonio de que iban a ser atormentados. No, aquí no está hablando Jesucristo, aquí no está hablando los apóstoles, aquí está hablando es un demonio, ¿verdad? Que está diciendo que si los iba a atormentar antes de tiempo. Apocalipsis nos habla un poco del tormento y dice Apocalipsis 14 del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia en su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Uno de los argumentos que tienen los adventistas y los testigos de Jehová, yo se los he escuchado a muchos de ellos, es que ¿cómo es posible que un Dios de amor, un Dios misericordioso, vaya a estar permitiendo que personas vayan a estar siendo atormentadas o estén siendo atormentadas mientras él y los que obtengan la vida eterna están disfrutando de la consolación y las bendiciones que Dios tiene? Pero la Biblia nos enseña eso. Dice aquí
en las letras en rojo dice, y será atormentado con fuego y azufre. ¿Delante de quién? De los santos ángeles y del Cordero. Normalmente, o por lo general, una de las cosas que no han comprendido los que creen en Dios, es que Dios sí es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es paciente, pero Dios es sumamente severo. ¿Queremos ver la severidad de Dios? Pues veamos qué le pasó al pueblo de Israel. Cómo Dios en momentos o en épocas los puso a pasar tanta hambre que se comían a sus propios hijos. Entonces, el antiguo pacto nos enseña y nos muestra un Dios de mucha misericordia y bondad, pero también un Dios que cuando aplica el castigo es sumamente severo. Mateo 25:45 nos enseña, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Recuerdo un hermano que una vez me dijo, no, yo no creo que Jesucristo le vaya a decir maldito o vaya a hablar duro a alguien, pues, en aquel día. Yo le dije, bueno, vamos a leer lo que dice acá. Esto es una unas expresiones más duras que hay, apartados de mí, malditos. Y lo está diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué mejor descripción de lo que es un tormento que el fuego, hermano? ¿A quién le gusta el fuego, quemarse o sentir las llamas? A nadie, porque nosotros sabemos las consecuencias que eso tiene para nuestra piel y para nuestro cuerpo. Sin embargo, a pesar de esa descripción que hace la Biblia de fuego eterno, algunos no quieren creer que el infierno efectivamente sí existe. Es un lugar donde van a ir todas las personas que no obedezcan a Dios. Veamos el ejemplo de los judíos, los principales sacerdotes, escribas, fariseos y el mismo pueblo de Israel en general, pues. Fíjense que ellos no recibieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Tanto los de aquel tiempo, el pueblo de Israel de aquel tiempo, como el pueblo de Israel actual y a través de los siglos, no han aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios. No han creído en Jesucristo como el Mesías. Lo rechazaron, lo asesinaron y lo siguen rechazando en estos tiempos. Juan 1 del 10 al 11 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No solamente no le recibieron, lo mataron, lo desecharon, como nos enseña Isaías 53. Pero los demonios, a diferencia del pueblo de Israel y de los fariseos, el sumo sacerdote, los escribas, los que conocían la palabra de Dios, ellos confesaron que Jesucristo era el Hijo del Altísimo. Creían en él como el Hijo de Dios. Ellos mostraron tener más fe que el mismo pueblo de Israel de aquel entonces y el pueblo de este tiempo. Mateo 8:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Y fíjense su declaración, Jesús, Hijo de Dios. Ellos confesaron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lucas 8 del 28 al 28, dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este demonio, o como lo expresa Lucas, básicamente sabía y conocía que Jesucristo iba a ser el juez, el ejecutor, tanto de las bendiciones futuras como del castigo eterno.
Entonces aquí vemos cómo el demonio confiesa que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Algo que no aceptaron los judíos del primer siglo y que no han aceptado el pueblo de Israel en este tiempo. La fe de los que creen pero tuercen las escrituras y propagan el error. Bueno, el mundo religioso de la actualidad en su mayoría está en esta condición. Creen en Dios, creen en las escrituras, pero las tuercen, propagan el error, propagan la apostasía, el error doctrinal, la mentira. Pues. Es lo que se llama la cristiandad, pues, que es un enorme grupo de personas o de religiones que creen en Dios, pero obedecen lo que les agrada y tuercen las escrituras, creen lo que Dios nos enseña. Estos creen y practican lo que los demonios le dictan, el error doctrinal. Y esto es duro, porque aquí quien determina o quienes determinan, ¿verdad? Lo que ellos están creyendo, los errores que están cometiendo desde el punto de vista de interpretación de la Biblia, son los mismos demonios. Ellos siguen las enseñanzas y la fe que los demonios imponen, como nos lo dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, hay grupos religiosos, hermanos, que siguen a demonios, siguen las doctrinas de los demonios, siguen las enseñanzas de los demonios. Y lamentablemente es un grupo muy, muy grande en todo el mundo. Ellos inconscientemente o por ignorancia siguen a los demonios, como los pueblos de la antigüedad, pues, que nos lo relata Deuteronomio y también Corintios, ¿verdad? Que adoraban a los demonios, pero ellos no adoraban realmente, adoraban a los ídolos, pero a quienes realmente adoraban eran a los demonios. Cuando ellos sacrificaban a los demonios. Cuando ellos elevaban sus sacrificios, sus ofrendas, sus oraciones a quienes estaban dando todas estas cosas, eran los demonios. Deuteronomio 32 del 16 al 17 dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Y miren lo que dice el 17: sacrificaron a los demonios y no a Dios, dioses que no habían conocido. ¿Quiénes eran los que estaban detrás de esos ídolos que ellos tenían? Los demonios. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. La Biblia los llama inicuos a todas las personas que siguen las doctrinas o enseñanzas de demonios. Segunda de Pedro 3:17 nos dice: así que vosotros, oh amados, esos somos nosotros, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, el error doctrinal, el error de las enseñanzas de los demonios, ¿verdad? Lo que ellos quieren que las personas crean y practiquen, pues lo que hace es arrastrar a las personas al error y hacerlos caer. Los que ya están en el camino del Señor, los hace caer de su firmeza, y a los que quieren o están buscando a Dios, los hace permanecer en el error. Yo siempre recuerdo un hermano que tenía más de 30 años, 35 años en el Evangelio, y cuando volví a saber de él ya estaba en una iglesia pentecostal, 35 años siendo cristiano, conociendo la buena palabra de Dios, pero finalmente se fue a lo que le gustaba o le parecía mejor. Pero lo que nos enseña la palabra es que tengamos cuidado y que no nos dejemos arrastrar por el error de los inicuos. Algunos hermanos caen dentro de este grupo. Después de haber creído a la verdad, se dejan arrastrar por el error
son seducidos por la mentira y siguen la doctrina, las enseñanzas de los demonios. Los demonios lo hacen con el propósito de engañar, con el propósito de pervertir el camino de la salvación. El quinto grupo, y para mí es el más importante, son los que están en el reino de Cristo, pero no obran. Y básicamente cuando Santiago habla en 2:19, le está hablando a aquellos cristianos, ¿verdad?, que creen en Dios, que están en el reino, pero no obran, no hacen lo que la palabra dice. A ellos es donde el mensaje de Santiago 2:19 calza completamente. Se conforman, ¿verdad?, algunos hermanos, porque gracias a Dios no son muchos, pero algunos hermanos con creer, sí tienen fe, pero no tienen obras. No tienen obras. Y la pregunta de Santiago es, ¿en qué les beneficia espiritualmente creer y no tener obras? Pregunta, ¿podrá la fe salvarles? ¿De qué sirve? ¿Qué provecho tiene, hermanos, tener fe y no tener obra? ¿Qué provecho tienen los demonios, verdad, que creen en Dios, pero no obedecen? ¿De qué sirve? Lo traduce la Biblia de las Américas. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? ¿De qué sirve? ¿En qué beneficia si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿La sola fe, hermanos, podrá salvarnos? No, porque eso es lo que nos dice aquí Santiago, que se toma esta parte de la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo para mostrarnos que no es suficiente la fe. Santiago usa un buen ejemplo, ¿verdad? ¿De qué beneficia, hermanos, que nosotros le digamos a un hermano en necesidad, Dios te bendiga, Dios te prospere, ve que Dios te lleve con bien, ve y come algo, y uno teniendo con cómo ayudarlo no lo ayuda? ¿De qué sirven las buenas intenciones? ¿De qué han servido las buenas intenciones? A veces pueden ser útiles, pero también la Biblia nos muestra que a veces las buenas intenciones no son buenas, como le pasó a Usa, cuando el arca se estaba a punto de caerse y él con buena intención trató de detenerla. Pues a Dios no le agradó su buena intención. Entonces, Santiago usa un buen ejemplo. ¿De qué sirve? ¿De qué nos aprovecha a nosotros la fe si no somos capaces de ayudar, por ejemplo, en este caso que está hablando él, a un hermano en necesidad, cuando podemos hacerlo? ¿De qué sirve tener fe y no hacer? No obrar. Santiago 2 del 15 al 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? ¿Qué beneficio tiene? Tanto para el hermano, esta necesidad, como para nuestra obediencia a Dios. La fe sin obras es muerta, es inútil, hermanos. Ya eso lo sabemos nosotros porque hemos escuchado muchas enseñanzas. No sirve de mucho, puse yo ahí, pero yo creo que más bien lo que nos enseña Santiago es que no sirve para nada. Los demonios creen, pero no obedecen. El cristiano no puede ser de los que solamente creen, pero no hacen. Hay que predicarle a los inconversos, hay que animar a los hermanos, hay que llevarle, ayudar a los hermanos cuando están en necesidad, ¿verdad? Hay que edificar a la hermandad. Hay tantas cosas por hacer que si uno no las hace, entonces uno está teniendo la fe de los demonios. Santiago 2 del 17 al 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Saben el mejor testigo que tiene uno para demostrar su fe, hermanos? Son las obras que uno hace.
¿Ustedes quieren ver la fe de alguien? ¿Quieren ver la fe mía? Yo quiero ver la fe de ustedes. Tengo que fijarme en sus obras, no en lo que me digan. En lo que me dicen, de repente me dicen, bueno, sí, mire, tiene la sana doctrina, cree exactamente lo mismo que yo, pero el problema es, lo practica, ejecuta lo que cree. Entonces, el mejor testigo de nuestra fe, hermanos, es las obras que hacemos. Por eso es que dice Santiago aquí, muéstrame tu fe en tus obras y yo te voy a mostrar mi fe, pero ¿por qué medio? Por lo que yo hago. Lo que da testimonio de nuestra fe, de lo que creemos, de su fortaleza, de la obediencia, son nuestras obras, la acción del justo, la obediencia. Nosotros sin fe no podemos salvarnos, pero tampoco sin obras podemos salvarlo. Es necesario la fe y son necesarias las obras que Dios ha establecido para nosotros. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros, no es necesario que alguien venga a decírnoslo. Lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿ando yo haciendo esas buenas obras? ¿O solamente me quedo con la fe igual que los demonios? No debería ser. Somos justificados por la fe y al mismo tiempo por las obras. La fe la mostramos por las obras. La fe viva tiene obras. La fe que tiene vida tiene obras, hermano. Santiago 2 del 21 al 25 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Que es la otra cosa que nos ayuda a nosotros a perfeccionar nuestra fe, las obras. Nos dan el ejemplo de Abraham y también nos dan el ejemplo de Rahab. Entonces, y se cumplió la escritura, ¿verdad? Que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Pero por qué le fue contado por justicia? Porque obró y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis pues hombre justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, la fe y las obras tienen que ir de las manos, hermano. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros aceptamos, lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios, tiene que ir acompañado de lo que Dios nos manda a hacer. La fe sin obras está muerta como el cuerpo que se descompone porque el espíritu le abandonó. Entonces, lo interesante es que Santiago contrasta todo esto que estamos leyendo con la fe de los demonios. Es como un golpe al cristiano que cree que por tener fe y no tener obras se va a salvar. Santiago nos choca, nos golpea en nuestra parte espiritual diciendo, los demonios también creen. ¿Cuál es la diferencia? Los demonios no obedecen, nosotros sí debemos obedecer. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hay algo que tienen los demonios, hermanos, que no tienen algunos siervos del Señor. Aquellos que no obran, pues. No estamos hablando de todos, sino de aquellos que no obran. Y es que los demonios, Santiago nos enseñan que tienen temor y miedo a Dios. Tiemblan. Los demonios saben de lo que Dios es capaz. Son malvados, hacen lo malo, se oponen a Dios, pero tiemblan porque saben que van a ser atormentados. Hay hermanos que están haciendo lo malo o no hacen lo bueno y ni siquiera tienen temor. Fíjense que los demonios a veces pueden llegar a tener más temor o más miedo a Dios que lo que tiene a veces algún siervo del Señor que anda en mal camino.
Ellos saben que serán atormentados por la eternidad y que su tiempo se está acabando o se acabó, pues. La palabra de Dios para todos lo traduce Santiago 2:19 de la siguiente manera. ¿Crees que hay un solo Dios? Bueno, muy bien. Sí, excelente, maravilloso que tú creas en Dios. Pero le dice, pero los demonios también creen que hay un solo Dios. Y te voy a decir la diferencia. Y tiemblan de miedo. Tiemblan de miedo. Algunos actúan como si no tuvieran temor de Dios. Tal vez creen que Dios es consentidor o que va a pasar por alto los pecados sin arrepentimiento. No, no funciona así. Para nosotros ser perdonados de nuestras fallas, los que ya estamos en el camino del Señor, tenemos que confesar los pecados, tenemos que arrepentirnos y Jesucristo nos limpia, nos perdona, intercede por nosotros, pero tiene que haber arrepentimiento. Para concluir, hermanos, esta reflexión pues nos ayuda a nosotros a que los demonios tienen cierto tipo de fe o cierto tipo de creencias y saben más que muchos hombres que no creen en Dios, o los que creen en Dios pero no creen en ciertas cosas de la palabra. Los demonios sí lo creen. Los demonios creen en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los judíos no lo creyeron y aún lo siguen creyendo. La fe de los demonios es inútil, hermanos, porque no obedecen, porque son malvados, porque se oponen a Dios. Imitemos a hombres de la fe como Pablo, Pedro, Abraham, Moisés, o mujeres como Sara, Rahab, María, etc. Hay muchos, muchos ejemplos de hombres y mujeres que tenían fe, pero también tenían muchas obras de acuerdo a su fe. Pero nunca, hermanos, tengamos la fe de los demonios, nunca. No nos demos o no caigamos en esa situación. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, gracias por escucharnos y por la enseñanza. Vamos a pedir que una oración y después si quieren alguna pregunta o comentario, pues son bienvenidos. Bueno, vamos a aprovechar que nuestro hermano Sergio está por allí. Hermano Sergio, ¿nos puede dirigir en la oración, por favor? Amén, hermano. Oremos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad que nos brindas para estar reunidos junto a los hermanos en comunión. Gracias, Señor, porque te acercas a nosotros a través de tu palabra para enseñarnos cosas buenas y verdaderas. Gracias, Señor, porque en este día nosotros los cristianos nos hemos congregado, Señor, para traer a nuestra mente el padecimiento de tu Hijo, por el cual nosotros hemos sido bendecidos de gran manera. Padre, pedimos que tu voluntad sea con nosotros, ayúdanos a apreciar siempre las cosas que hemos alcanzado a través de tu Hijo, como es el perdón de pecado y la esperanza de vida eterna. Te damos gracias por la palabra que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, para tener corazones sensibles al estímulo de tu palabra, para retenerla, Señor, y también poder compartir con otros. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno, misericordioso, y en gran parte, Señor, deseas el bienestar de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Bien, hermanos, ¿algún comentario, pregunta, duda? Hermano Néstor. Sí, hermano. Este tema es muy interesante porque hay mucha gente que tiene la creencia del maligno. Como dice el texto de Primera de Juan capítulo 3, verso 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de sus hermanos justas. Hay obras justas, hay obras malas. Como hay una fe de los demonios y hay una fe de los creyentes. La fe de los creyentes tiene que ser una fe robusta. Cuando el texto pregunta, el autor del libro de Santiago dice, ¿podrá la fe salvarles? Es una pregunta que uno tiene que verdaderamente meditar para responder. ¿Tiene el poder? ¿Tiene la fuerza? ¿Tiene la capacidad? ¿La energía para salvarles esa fe?
¿O es una fe débil, raquítica, sin el poder, la fuerza que pueda catapultarlo hasta el cielo? ¿Cuál es nuestra fe realmente? ¿En qué línea la podemos poner? Si uno hace el, eh, el análisis, hay una fe activa que nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Y hay una fe que es una fe pasiva, que solamente la persona cree, pero no obra de acuerdo a la creencia que debe tener. Entonces, es necesario que nosotros como cristianos pensemos en todo esto que usted acaba de decir. Puede que nos encontremos de repente teniendo una fe como la de los demonios. Y es necesario que tener una fe como la de Abraham. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y quiénes son los amigos de Dios? Los que obedecen, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 14, versos 15 y 15, 14 también. ¿Ya? Los amigos de Dios son los que le obedecen, pero no le obedecen a medias, sino que le obedecen en todo. Cuando Caín fue mandado a ofrecer holocaustos, él creyó a Dios y fue a hacerlo, pero lo hizo a su propia manera, para satisfacer sus propios caprichos, no para hacer lo que Dios mandaba. Exactamente, no para agradar a Dios, mejor dicho. Pero Abel lo hizo para agradar a Dios. Entonces, todo lo que hacemos, yo creo, puede que me equivoque, en cuanto a nuestra fe tenemos que cotejarlo con lo que la Escritura dice. ¿Estamos haciéndolo para Dios, como Dios quiere? ¿O lo estamos haciendo para satisfacer una necesidad nuestra de acusar una creencia nada más? Eso es todo, hermanito. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermano Cirilo. El micrófono, hermano. Hermano. Buenas tardes, señores hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Es un gusto estar aquí con ustedes y escuchar, disfrutar el alimento espiritual. Gracias por compartirlo. Y quisiera tener una molestia, si no fuera muy difícil. Me gustaría tener sus notas o su PowerPoint para compartirlo también más adelante con alguien más. Que Dios les bendiga. Con gusto, hermano. Todos estos estudios están por escrito y el PowerPoint también. Pues. Lo único es sería, ¿cómo sé? No sé, se lo comparto al hermano Néstor o usted me da su WhatsApp o su email, pues también, no sé. No, sí, hermano, no hay ningún problema. Mi correo es mi nombre y mi apellido es cirilopalomo@gmail.com. Ah, está fácil. Está fácil. Sí, ya el hermano Néstor también ya tiene ahí mi WhatsApp, está a sus órdenes. Si tiene ahí, si ya veo que tiene la pluma ahí en la mano. Sí, cirilopaloma@gmail.com. Ya lo vamos sí, hermano. A la plataforma también, a YouTube. Ah, ok, perfecto. Ah, sí, está muy bien. Es 8991 45 8401. Ah, el WhatsApp, hermano. Sí. Lo vuelve a repetir, por favor. 8991 Sí. 45 8401. Sí, cómo no. Gracias, hermano. También tengo ahí las notas cuando estuve con ustedes, y alguien las ocupa, con gusto para compartir. Ah, cómo no, con gusto. Y tenemos una cita por ahí el día 9, creo, si Dios quiere. El 9 de junio. Es 9, hermano Néstor, ¿verdad? Miércoles. El 9. Si Dios quiere. Bueno, que tengan buena tarde. Bueno. Por ahí el hermano también tiene el link de nuestra reunión para esta tarde a las 5, y con una noticia muy hermosa. El día jueves nosotros, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a retomar las reuniones presenciales. Amén. Se van a mantener las virtuales abiertas, también se va a seguir transmitiendo por Zoom, así que conserven el link, pues va a estar ahí también a su disposición. Muy bien, muy bien. Gracias. Y estamos dando gracias a Dios por ello. Bueno, qué bien. Que tengan buena tarde. Igualmente, hermano, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Entonces, creo que ya terminamos. Si alguien quiere el estudio por escrito o el PowerPoint,
con gusto se los hago llegar, pues, ¿ok? Hermano. Hermano Jorge, ¿va a decir algo? Sí, hermano, igual que el hermano Cirilo, si es posible, vi que están grabando el estudio del día de hoy, si es posible que lo puedan compartir también. Por Hermano, favor. perdón, hermano. Hay hay un canal de YouTube que se llama Iglesia de Cristo PDA. Pan de azúcar significa eso. PDA. Y usted puede entrar ahí en una hora más. Este tema va a estar allí. Este mismo tema. Me los bajan por allí. Okay. Gracias, hermano. La próxima semana lo vamos a grabar, si Dios lo permite, para el canal del Facebook también, si Dios lo permite. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sí, eso es lo que quería saber yo, ¿verdad? Porque nosotros acabamos de salir de la reunión y me metí aquí pensando, dije, yo creo que todo voy a alcanzar y ya se terminó, así que no, nomás escuché algo, ¿verdad? De lo que es comentarios del hermano Néstor. Pero si lo tienen ahí lo puedo mirarlo, o también si lo grabó y lo tiene grabado y lo puede mandar a la página internacional en el WhatsApp, también serviría, ¿verdad? Para mandarlo a otras personas. Y me da gusto volverles a ver porque no sabía por qué no podía entrar. Siempre me quiero conectar, siempre entraba aquí con ustedes en las clases que tienen a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde de Colombia o de Chile. Nosotros acá a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde con el hermano Néstor. Y ya se me dificultó, ya no pude entrar, nomás decía, daba vueltas y vueltas. Y ahorita quise hacer lo mismo y no podía. Pero me fijé que hay que poner ahora todo el número del ID y después el password. Y antes solamente le picaba al IN y ponía el password. Y dije, no sé por qué ahora ya no me quieren ahí, ya me sacaron del grupo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Pues. Dios le bendiga. Bien, entonces estamos despedidos, hermanos. Gracias por visitarnos. Todos los domingos a la misma hora tenemos estudios. Espero que sean de edificación. Son conforme a la palabra del Señor. Y bueno, son bienvenidos. Pues también los de lunes a viernes hay reuniones a las 8 de la noche, hora de Chile. 7 de la noche, ¿no? Es la cosa, 7 de la noche. No, 8. 8 de la noche, ok. 8 de la noche Chile, de lunes a viernes, pues también son bienvenidos y los sábados también hay reuniones de oración y también son bienvenidos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, feliz tarde para todos y bueno, que tengan una excelente semana. Ok, hermano. Amén. Chao. Dios lo bendiga a todos. Amén. Gracias. Chao, pues. Hasta luego. Gusto conocerlo. Igual. Hasta luego, pues. Está invitado cada domingo a la misma hora. Así es. Dios le bendiga, hermanitos. Amén. Yo soy el portero, así que me voy al final. Bueno, está bien. Me tienen de portero para abrir y cerrar. Parece que ese es tu puesto, ¿eh? Yo creo que usted está esperando la propina, hermano. Bueno, yo me voy antes entonces. Gusto de saludarlo, hermano. Chao, pues, Igual, hermano, Dios lo bendiga. Cuídense, pues. Adiós, un abrazo. Igual, hermano, gracias por acompañarnos. A usted, hermano. Chao, hermano. Chao. Chao, pues. Chao, Néstor. Nos vemos. A la hermana Ruth también, Daniel, Dios le bendiga, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Amén. Igualmente usted, pues, bienvenida, pues. Muchas gracias por el estudio. Muy bueno. De nada, pues, siempre a la orden, pues, que Dios la guarde. Ok, no. Hoy día tuvimos más gente, 15. Sí, hoy tuvimos más gentecita, pues, más hermanitos, pues. Hay que poner el aviso. Hermano, Sí, bueno. hay que corregir algo. En el anuncio hay que poner el de Chile, porque mi hija me habló y me dice falta de Chile, el horario. No aparece Chile. No aparece Chile ahí. Así que yo creo que va a haber que ponerle ahí, agregarle, porque seguramente otros hermanos a lo mejor
supieron, pero no sabían la hora. Ok, bueno, está bien, yo lo corrijo para la próxima que haga, pues. Ok. Ok, hermano. Dios le bendiga. Bueno, hermano, igual pues saludos a la hermana y Dios les guarde, pues que tenga un bonito día. Pues mañana nos vemos si Dios lo permite. Dios lo permite. Adiós, hermano. Cuídense, pues. Chao.